pasado esto alguna vez? Llegáis a la sala de los pasadizos. ¿Qué hacéis? ¿Cuántos caminos hay? 4. ¿Son todos iguales? ¿Hay alguna diferenciación? Son todos iguales. ¿Qué hacéis? De la derecha, ¿no? Cogéis el camino a la derecha. Llegáis al pasillo donde está la sala tablero de ajedrez. ¿Qué hacéis? ¿Y cómo es? Sí, un tablero normal, ¿no? 8 por 8. Pero tienes a las piezas. Sí, Pero que son... ¿Qué tamaño tiene el tablero? Exacto. humano. Sois como ficha. ¿Qué hacéis? No sé, me acerco a una de las piezas y la investigo un poco, la examino a ver si la toco, a ver si hace algo, no sé, o Después de examinarla con todos tus sentidos te das cuenta que es una pieza de ajedrez. Tamaño humano. utilizo la magia para ver más allá de lo obvio y veo a ver si hay algún tipo de pieza mágica, si se puede activar mediante un hechizo, si algo. Usas todos tus sentidos mágicos y es una pieza de ajedrez. Tamaño humano. Hay una puerta al fondo. Sí. Sigo hacia la puerta al fondo. Vale, llegues a la sala de los espejos. ¿Te suena de algo? Si es así, escucha nuestros consejos. Lo estabas esperando. Bueno, comenzamos consejos y ahora vamos a hablar de los 5 sentidos en el rol y el sexto. Sobre todo para máster, narradores y gente que quiera contar historias y cómo meterlos en descripción. Algún jugador podría aplicar algunos de estos consejos, pero será sobre todo para narradores. Yo tenía pensado, no sé, estamos José, Humberto y Álvaro, también. Buena. Bueno. Hola. ¿Qué fue? Y yo tenía pensado ir pasando uno a uno por todos los sentidos. Desde los más usados a los menos. En mi opinión, a lo mejor se podría cambiar el orden. ¿Estás de acuerdo? Vale. Vamos a empezar con el más habitual. El oído. ¿Qué técnicas conocéis Yo para...? creo que se utiliza más la vista. Ya empezamos. Ya empezamos. ¿La vista? ¿Quieres empezar por la vista? No, no es que quiera empezar, es que yo creo que se utiliza Hombre. más la vista que el oído. Es que depende. A la hora. Es que yo creo que no, porque es que normalmente, por lo menos la mayoría de partidas que juego yo, normalmente se te dan los datos a través del oído. Coño, pero ¿Y tú? joder, entonces ahí sí, vale, sí. Ya, oído. sí, Siempre estamos en la narración. Pero depende también del máster. Hay máster que utilizan, si tienes un formato, tienes un ordenador o un reproductor de CD o de Sí, música de MP3 fondo. cerca, es muy utilizado. Sobre todo con los últimos másteres que he jugado lo utilizan mucho, si tienen, utilizan mucho el soporte sonoro en las partidas. Tanto tipo banda sonora de serie como para generar sonidos de una ciudad o de campo. O... Pero yo creo que... La vista es más. Yo creo que... Empezamos antes con la vista, sí. Yo creo que están ahí. Vamos a tratar Los dos solo lo Se hemos puede utilizado. poner tanto uno como otro. Yo también creo que es No más creo que utilizado sea tan- el oído que la vista, pero para mí los dos están más o menos, son los más utilizados. Vale, pues ¿por cuál empezamos? Mira, el oído, da igual. ¿Por el oído? Sí, venga. Aunque la vista sea más importante, Álvaro. No es que sea más importante, es que yo creo que se utiliza más. O sea, el oído, sí, tú puedes poner música ambiental en todo momento, pero de normal se utiliza en momentos puntuales. Vale. Y la vista es siempre que vas, para hacer cualquier descripción, te apoyas en planos, te apoyas en... Vale, pues venga, vamos por la vista. La vista. ¿Cómo usáis la vista en las partidas de rol? Mirando. Oh. Ta, 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 ta. Sección del humor, ¿no? Sí. Sí. Hombre, A ver. dos vertientes de apoyo, para mí, a nivel de vista, que es por ejemplo, fotos, planos, a lo mejor muestro un vídeo de una cosa, de una peli de una ciudad o lo que sea que quiero, para entender un concepto de la partida. Y después, digamos, dentro de la vista, el aspecto interpretativo, es decir, cómo miro al jugador, cómo gestualizo con el jugador,
para demostrar que soy un PNJ u otro, o mi sentimiento hacia ese jugador, cómo me muevo, si me levanto o no. Hay mil técnicas que puedes usar de movimiento, ¿no? Sí, sí. Esto es no verbal. ¿Qué más? Vamos a ir, sí no que- nombres tantas, no es una numeración, sino que estás describiendo cada una por separado, creo que es más interesante. La primera vertiente que hice, digamos la más visual a nivel de apoyo, es decir, si yo tengo una foto ligada a un PNJ, es más sencillo hacerse con la idea de cómo es el PNJ. Si yo tengo foto de una ciudad y por ejemplo voy a hacerlo en un sitio emblemático de la ciudad y muestro por la foto, porque a lo mejor un jugador no lo conoce, es más sencillo adentrarse. Vídeos, escenas concretas de una peli puede a lo mejor a que los jugadores entiendan lo que quieres narrar a continuación o lo que acabas de narrar. Vale. Cierto. Y bueno, Yo uso bastante esa técnica, bastante, siempre que puedo. Sí, Hoy en día con internet es muy fácil. por eso. No sé, ¿ustedes han usado esa técnica? Sí, claro. Mira, ¿con mayor éxito, con menor éxito? ¿Algún Yo creo truco que de especial? normal funciona. Lo que tienes que tener muy claro lo que quieres enseñar, porque si te pones en video partida a buscarlo con primo. Si lo traes de casa, Hombre, más o menos, siempre tiene que haber un cierto Claro. nivel de preparación, tanto Por eso. en todos los soportes que vamos a decir ahora, que vais a utilizar tanto visual como para el resto de sentidos, pues vas a tener que haber un cierto nivel de preparación. No puede ser todo, hey, lo saco de la manga, no. Tienes que haberlo preparado, porque es que si no puedes conseguir efectos que no buscabas. Te cargas el ritmo. Y cargas el ritmo de la partida. Entonces, Ujú. todos esos soportes que ves para que los jugadores se metan dentro de la partida, eso quieras influir en la vista, en el oído, pues todo eso tienes que llevarlo preparado de casa. Porque es que si no, y preparado antes de la partida, es que si no... Se puede buscar en medio, pero es muy complicado. es más, suele lastrar la partida. Ahora, a la hora de como jugador ambientar una partida, yo creo que lo que más fácil es la vista. Porque la vista, al fin y al cabo, te puedes disfrazar, puedes tener un vocabulario gestual, dependiendo del personaje que esté interpretando, la forma de hablar, eso es más oído, pero bueno, todo eso. Yo creo que como puedes tú como jugador, puedes desarrollar más la partida. Incluso a nivel ya no solo buscar dibujos y fotos, sino crear tus propios dibujos. Que no hace falta ser un Miguel Ángel o alguna cosa de estas para poder tener tu personaje más o menos marcado en estilo. O pedirle a alguien que lo dibuje. Porque muchas veces O con una foto de tu personaje en internet. en esa línea yo quería comentar el hecho de que a veces se cogen o se abusa demasiado de personajes famosos. Y yo particularmente desde mi experiencia lo suelo recomendar. Lo suelo no recomendar. Porque relacionan la imagen con otros papeles, no Claro. se puede utilizar actores, personas con papeles que conozcas de él. Pero lo bueno de utilizar caras conocidas es que en primer, Es que si buscas, en un si lugar, buscas. por una parte, lo malo es que es lo que decía Humberto, ¿no? Que lo vas a relacionar Hombre, con si una lo forma buscas, de si lo actuar. buscas es una ventaja, si buscas que esté relacionado con un personaje que interpretado, si no es un personaje que le ha marcado la carrera de ese actor o a ese presentador, o hay un dato que le ha marcado por lo que lo conoces tú y lo conoce la gente, entonces sí, consigue que te ayude, pero normalmente suele ser más un lastre que un... Pero que gracias ayuda. a eso consigues que todos los jugadores tengan una visión unitaria del Sí, personaje. visión clara. Que vale, que sea una que pierda un poco de tu control, pero van a tener todos una misma visión sobre él. Eso sí. Es más sencillo. Yo- Con un solo dato consigues un montón de cosas. Yo soy bastante contrario, pero es cierto que he dirigido partidas en las que se han usado personajes famosos y como fotos y referentes. Ha funcionado con curioso éxito, además porque luego jugamos con una especie de metaargumento en el que era una serie real, grabada de nuestra partida, era la serie, y grabábamos los personajes, los de la foto eran los que interpretaban al personaje. El ideal, al menos. ¿Qué pasa? Que era Johnny Depp y Mel Gibson. Y en algún sentido estaba muy bien, pero luego lo asocias a otros papeles y se puede desvirtuar. Aún así,
Yo prefiero, cuando busco imágenes, busco fotos más normales, no que todos sean supermodelos y de todo tipo, sino que sea gente más feucha o más normal. Que sean guapos, pero que no estén maquillados y vestidos a la última, a menos que sea una fiesta de la jet set. O el personaje vaya en esa línea. Para que darle una sensación, a mí me gusta más cotidiana. También es cierto que le puedes poner mucho más glamour o mucho más los vigilantes de la playa y hacer que todo el ambiente vaya en esa línea. También las imágenes de localizaciones, como habías dicho tú, no sé. Sí, Importantísimo. Si vas a hacer algo, por ejemplo, no sé, O un plano, sí, típico del de monte. una peli, o sea, es un monumento, no se me ocurre ahora, yo qué La sé. Estatua de la Libertad, Sí. Un callejón abandonado. el Skyline de Nueva York. Funciona, ¿sabes? Y Una casa abandonada a mitad del bosque. El desierto. Todas estas cosas, la vista yo creo que es como el más inmediato, ¿no? Es con el que vas a bombardear a los jugadores y yo creo que el máster siempre lo debería utilizar para conseguir que todos tengan la misma visión. Como para unificar también los típicos planos de entras en una sala y cuando empieza la batalla haces el plano, para que todo el mundo tenga una idea más o menos clara de dónde están las cosas. Todo eso, por una parte, lastra al jugador, que no va a tener menos libertad a la hora de elegir cosas, pero por otro lado le quita mucha carga al narrador a la hora de describir las cosas. Entonces hay que utilizarlo con cuidado porque te puede de repente cerrarlo todo demasiado y cerrarlo en cosas que tú no tienes el control. Entonces hay que tener cuidado con la vista por eso. la vista más sencilla de utilizar porque es directo, pero... La vista es el sentido más usado. Pero... Ahora has cambiado, ¿no? No, pero en el rol que en el de Ya, todo ya. se transmite oral. Ya. Y todas las descripciones visuales se transmiten oralmente. Entonces el sonido... Ya. Ahí están. Pero yo creo eso que se utiliza más el oído porque es que tú estás narrando todo, ¿vale? Sigamos con la vista, no entramos en este debate. Bueno, pues Bueno. yo la vista, yo es eso, también no abusar de elementos visuales, porque si no, si es que, no, entras en un camino, ¡pum!, le enseñas una cosa o dos del camino. No, porque, es decir, elementos visuales, pero que signifiquen algo importante, es decir, si O que no marquen acaban- Y que apoye es la que apoyen descripción, la descripción, pero que no sea todo el rato inundando de imágenes a los... no que la suplante. Exactamente, no, a los jugadores. Yo creo que es un elemento visual importantísimo, el elemento visual es importantísimo, pero puntualmente, es decir, para apoyar algo que tú estás describiendo ya. Otra cosa que comentaré luego en el tacto y otro sentido, los handouts, los materiales que se entregan. No es lo mismo, recibes una carta, recibes esto, toma. Y que vean la carta y la lean en formato papel o manuscrita. Los materiales creados, expresos, que sean directamente sacados de juegos a esta realidad, ayudan muchísimo. A nivel visual y a todos los sentidos, ya lo iremos viendo más adelante. Y es muy cierto lo que dices de que las imágenes marquen el tono, muchas veces. A mí me cuesta encontrar imágenes que marquen el tono de mis partidas. Me cuesta muchísimo. Hombre, es preferible no mostrar muchas imágenes que te puedan sacar hay el efecto contrario que intentas conseguir que no bombardear, es decir, tener cuidadillo con cuántas imágenes vas a mostrar y cuándo. Creo yo, no tampoco soy un experto, pero creo que es importante, ¿no? A mí me sacaría mucho una partida si estuvieran todo el rato dándome imágenes y aunque estuviera apoyada por tal, pero todo el rato, ¿no? Es decir, yo creo que en el rol ahí, sobre todo en el de que se juega en mesa y tal, la imaginación es muy importante en ese punto y si vale que te muestren una imagen, pero si tú no trabajas con tu cerebro para llevarlos a interiorizar todas esas imágenes, pues sería como ver una película, ¿no? Es decir, no estoy utilizando esa herramienta tan importante como la imaginación dentro del rol. Otro elemento muy importante a la hora de tal, sin basarnos ya solo en fotos, es la propia descripción que se hacen de algunas imágenes o en la propia partida. A mí lo que más me gusta, por centrarnos más en visual, es la de los colores. O sea, si tú empiezas a decir que la casa está pintada de amarillo, que los sofás son amarillos chillón,
que la mesa tiene un mantel amarillo vómito, que amarillo, has creado una sensación inmensa y es toda visual. Desde ahí. Yo creo que es más fácil a la hora de narrar, como narración nada más, hablar de los otros sentidos, del olfato, de ese olor Yo creo que es más fácil que a colores. Pero los colores son una muestra de apoyo que se suelen olvidar, en mi opinión. Sí. Pero yo creo que se suele olvidar porque es más fácil de la otra forma. Pero es muy importante, si tú dices que el tipo tiene una corbata malva, y luego siempre que vas asociando el malva a ese antagonista, a ese protagonista, a lo que sea, el malva lo va definiendo. Y luego, puedes, en cualquier sitio, en cualquier momento dices, y hay un cuadro malva que te recuerda a él. O hay pink, que es un color que puede estar en cualquier lado, pero ya asocias rápidamente. Y los colores son cosas que marcan, tienen un montón de personalidad. El rojo no nos transmite lo mismo que el verde. O el amarillo, que he estado describiendo antes. Y una cosa que, bueno, yo lo he visto siempre aplicado en algún tipo de habilidades en juegos de mundo de tinieblas, que es sobre personajes que tengan prestaciones extrasensoriales y el aura. Y yo lo entiendo de una manera muy interesante, que es cuando ese personaje mira el aura de un ser, solo ve colores, y además se supone que el narrador no debería de explicarle al jugador qué significa qué color, sino que lo tenga que averiguar, y por el tipo de color que el jugador interprete qué le transmite ese personaje, para más o menos adivinar qué es lo que está viendo. Sí, la simbología de colores está un poco culturizada. Por eso más o menos. Sí, pero eso en parte también es peligroso, porque ¿cuál es el entrenamiento que has tenido tú como jugador para entender lo que significa el color? ¿Y cuál es el entrenamiento que tiene tu personaje, que ha estado estudiando las auras, que las puede ver? Eso es consensuado. Tienes que, bueno, si es un mago, más o menos que es el caso de un mago novel, no se lo dice, y que si es un mago tocho, obviamente lo va a entender. Es un recurso, pero yo no lo usaría siempre. Aún así, hay veces que queda bastante obvio. Tú dices, no, tiene un aura, por decir, tiene un aura roja y abrasadora. Y te mira con una mirada muy intensa, porque no solamente está viendo el aura, está viendo al tipo que está diciendo, no vais a pasar. y la información, muchas veces ver el aura es redundante, en muchos sentidos. Por lo menos cuando yo lo usaba, el poder. Era obvio, pero era otra forma de decirle a los jugadores lo que estaba pasando. Yo creo que los colores es un elemento visual que, como bien dices, no se usa tanto, pero que está interesante para marcar escenas. Incluso si tú consigues marcar, y esto ya es una cosa muy elaborada que pensé hace tiempo, a los antagonistas y a tu grupo con marcas cromáticas, en plan, los protagonistas son blanco, azul y verde, y los otros son malvas, negros, colores más amarillos, más estridentes, podrías hacer juegos en ambientes y visualmente puede quedar muy interesante. Pero es una cosa medio loca que se me ocurrió el otro día, todavía no lo he puesto en marcha, no sé cómo marcarlo. ¿Qué opináis de esa? El relacionar colores con ideas, pues, o sensaciones, no está mal. Es muy marcado. Sí, son para juegos muy específicos, sí, y algo que esté muy claro. O sea, los malos son malos y los buenos son buenos. En Star Wars, por ejemplo, queda clarísimo. Las espadas de Star Wars, los Jedi siempre son normalmente verde y azul, y los Sith son rojos. Ya está. Y negros, ¿no? Que son vestidos y tal. Pero... No, pero el color de las espadas. Oye, estaría bien, el color de las espadas es siempre así. Bueno, pues eso marca bastante, y luego si decoras una habitación con neones rojos, pues ya las sensaciones van a ser diferentes en la cultura de Star Wars. Otro elemento visual importantísimo, las culturas y películas anteriores que se han sacado sobre el tema, o novelas, o ilustraciones famosas. Que esa es otra cosa, que también los jugadores llegan con los jugadores y el propio máster ya con una cultura visual. Ya no te puedes imaginar los elfos de otra manera, las espadas de otra manera, o el reino, el castillo ya lo viste, o ya viste la ciudad del futuro de Blade Runner, dices, ya no puede ser de otra manera. Si el máster empieza a decir que es luminosa, que es limpia y que hay árboles por todos lados, el jugador va a decir,
Tienes que justificarlo o contextualizarlo, pero hacer una transición entre las imágenes del propio jugador a lo que tú quieres contar y lo que estás contando. ¿No? Sí. ¿Pasamos al siguiente sentido? Sí, yo creo que sí, un poco más que decir. Bueno, hablar también de la iluminación y cosas así, pero eso ya hemos hablado en otros momentos. La ambientación, ¿no? Sí, que claro, eso también es vista, ¿no? Si tú consigues que no se pueda, que estés en una habitación muy amplia y no se ve la pared, el mal rollo que transmites es bestial, la inseguridad, ¿no? De no saber el entorno en el que estás. Una luz que esté desde abajo, pues te hace más imponente. Pero bueno, eso ya son... Luces indirectas, sí. Ya lo hemos hablado varias veces, pero es verdad, la iluminación es muy importante y apoya mucho lo que estás contando. Yo he visto cómo cambia totalmente la forma de decir las cosas cuando digo, no, pasa tal cosa y todo el mundo, digo, no, apago la luz. Le digo, señores, pasa tal cosa. Y solamente esa pausa y el apagar la luz marca otro tono de respuesta, porque hace reflexionar a los jugadores de no, ahora es el momento de interpretar también. Pero la luz es un elemento de antes y después. O un elemento visual, otro, sacar un dado. Hay un elemento, a partir de ahora se puede morir. Pues saco el dado de la muerte. O saco la carpeta archivadora de fichas. Si mueres te la guardo. Yo, bueno, no sé si aquí he encontrado la anécdota de Tana de... En medio de la partida, mientras los jugadores están narrando o haciendo lo que sea, el máster hace una tirada. Tapada además. Mira la tirada, sonríe y sigue con la partida. Hombre, eso es un elemento de paranoia más Consigue que los jugadores estén durante media hora con los huevos en la garganta. Sí, ese es uno de los primeros trucos, además, que se aprenden como máster. A mí me lo contamos dos veces. Y es genial. Lo peor es que yo lo he visto, bueno, en ese máster que estamos hablando aquí, pues a mí me lo ha hecho. Y te deja... Con mal cuerpo. Hombre, te deja diciendo, este ha hecho algo. Y ya presta un poquito más de atención. Yo creo que es para tener la atención de los jugadores, más que nada. Sí, puede funcionar. Pero hay veces que no hace ni siquiera nada. Tira los dados pero por tirarlos, por mirar a ver si los jugadores están atentos. Posiblemente porque se aburre y tira un dado, ¿sabes? Es que también se puede dar el caso. Lo que también es súper turbio es lo de coger al personaje que esté más distraído, le dices, ¿me dejas tu ficha un momento? Eso Le también, miras la ficha también lo y hace. hace una tirada. Gracias. Dale. Devuelve la ficha y sigues a lo tuyo. Y el otro se queda como... Precisamente ese máster también hace eso. Déjame la ficha y me da un mal cuerpo cuando me la dice. ¡No, es mi ficha! Es como, ya está mirando los Y zapatos. cuenta y hace... Malo. Bueno. Mira y dice... Bueno, no vamos a salir más de esto, ¿no? A recabudir. Vamos al oído, ¿no? A ver, ¿Cómo se usa el oído en las partidas? el tono. El tono de voz es importantísimo. Los acentos que puedas utilizar, el tipo, cómo habla, muy importante. Yo creo que Distinguir un PNJ de otro, sin describir, solamente por el cambio de voz, por el cambio de voz. o por el acento que utiliza, O el contenido. el contenido, A veces dices una palabra o... la forma de hablar. el vocabulario que utiliza. Un barrio bajero que... No, ya ves, te voy a dar una que te vas a enterar. Como sigas así, te vas a enterar. Sí. Ya marcas diferencias. Cambia. Entonces, por eso yo también es muy importante el sentido del oído, por eso, porque sin necesidad de ningún otro soporte, simplemente la voz del máster o del jugador, marcas el tono de la partida o de la escena que estés jugando. A mí uno de los elementos de sonido que más me gusta es el silencio. Si tú consigues un momento de silencio, en un momento claro, se crea mucha tensión. Si has conseguido concentración de ¿y ahora qué va a decir o qué va a pasar? En plan, y en ese momento abres la cripta. Hay unos segundos ahí que estás diciendo ¿y después? Es genial ese silencio. Yo creo que funciona muy bien. Por eso a veces no recomiendo tener música ambiental todo el rato. Será puntual. Más pensada. Yo hace años, que también no tenía ordenadores como ahora, que es mucho más sencillo, ponía CDs. Y eran de bandas sonoras o cosas así. Y claro, daban saltos rarísimos de ritmo. Yo tenía unas partidas que eran muy divertidas porque tenía más o menos cronometrado lo que contaba con las canciones que tenía de fondo. Pero me adaptaba al ritmo que yo me ponía en ellas. No las elegía. Y eran muy frenéticas las partidas, como puedes imaginar. Porque en una hora había como 2 o 3 climas. Se mira como un capítulo 24. Qué grande es esa serie.
Pero también se crearon marcas de identidad. A día de hoy hay jugadores que me dicen que cuando oyen esas canciones piensan en la partida, ¿verdad? Porque como siempre usaban las mismas. Sí, pero eso es otro elemento de, ahora se un poquito de rol, ¿no? Del oído. Las percepciones humanas, los sentidos, pues nosotros eso lo vi en Funcionan esas asociaciones. asocias mucho, y a mí me pasa con asiduidad. Yo a veces, porque yo tengo la manía de, a veces cuando estoy leyendo, de fondo muy bajito me pongo música, pero bajito, casi imperceptible. Y yo el otro día estaba escuchando canciones que hacía tiempo que no escuchaba y tal, y había un libro que me leí cuando era, hace tiempo ya, hace bastantes años, que se llama Las Cortes de Cornualles. Pues me estaba oyendo música de esa época y recordando fragmentos enteros de ese libro. Pero fragmentos enteros y era wow. Por eso digo que también es, si vas a jugar, no cuidado con lo que con los soportes que estás utilizando, porque pueden marcar para bien o para mal a alguien. Sí, también eso ahí tienes que tener mucha confianza con los jugadores y tal, pero imagínate ya un momento en el que tú sabes que, por ejemplo, uno de los jugadores ha tenido una ruptura y que durante esa ruptura se ha puesto a escuchar una canción de Coldplay como loco. Y de repente en mitad de la partida vas y pones esa canción. Vas a meter a ese personaje, a ese jugador, le vas a meter en ese estado anímico. Que si hay confianza, sí, pero claro, si no es que lo vas a romper. Tienes que saber lo que hay, ¿no? Y también una mirada de complicidad y de sé lo que estoy haciendo. Sí, de ¡ey! No me partas el cuello. Por favor. Claro, eso puede estar bien, o bueno, hablando de algo negativo, pero a lo mejor la marcha brutal que os pegasteis, que lo único que recordáis de esa marcha es una canción brutal que cantasteis los dos en el karaoke y curiosamente estaba sonando otra, ¿no? Pero estáis cantando eso. Pues conseguir, ¿sabes? Pero que nosotros siempre, yo creo que un montón de gente asocia momentos de la vida a canciones. Y si utilizas esa canción, a lo mejor al resto de jugadores está el ritmo de esa canción, vale, pero estás hablando para ese jugador en concreto. Y no tienes que decir nada, pero ya lo sabes. Otra cosa que hago yo siempre, actualmente ya con el ordenador, que puedo seleccionar canciones y cosas así, tengo canciones con las que empiezo, tengo canciones con las que marco ambientes y tengo canciones con las que genero ciertas emociones o las pongo de fondo simplemente para oír. Pero cada una con su ambiente. Pues muy sutilmente suelo usar casi siempre las mismas canciones. Porque te ahorra trabajo, porque marca el tono, porque es más fácil concentrarse. Y porque si una escena era animada y pones esa canción y es animada, la próxima vez que pongas esa canción, vas a generar eso. Vas a generar esa respuesta también. Sí. ¿Sabes? O desanimada. Es que recordamos un par de canciones de la partida en la que cada vez que lo pones como bien, ahora nos van a quitar el culo. ¿Ves? Exacto, pones una canción y ya los jugadores empiezan a ponerse a la defensiva. O canciones de pérdida, te pone ciertas palabras y ya dices, aquí va a tener que describir una situación de pérdida emocional o una situación de derrota. Eso está muy bien también lo que acabas de decir, porque marcas guiones a los jugadores. De ahora cuenta esto. Es como, venga, te voy a poner la balada de pues pones esa canción y el jugador ya sabe que tiene que contar algo romántico triste, entonces busca lo que está pasando y dice, vale, cuento esto. El otro día hice una partida para novatas y fue sorprendente. ¡Ay, ¿dónde está esa cordera? Nada, me dijeron, dirige una partida. Me buscaron a gente y había muchas que no habían jugado el rol o habían jugado una vez un montón de tiempo. Quieren seguir probándolo, o sea que cada vez somos más. La cosa es... La gran pregunta, Néstor, es ¿dónde están sus teléfonos? No, porque quiero que sigan jugando, entonces. Cuando lleven 2 o 3 meses más, pues ya... Sí, ya cuando estén totalmente adictas y no puedan dejar de depender de tu mercancía es cuando las presentarás, ¿no? Lo curioso fue que un personaje tenía un trasfondo bastante serio de alguien que había sufrido una pérdida gorda, ¿vale? Y tenía una canción que era Reflexiones Primera Noche, que está basada en... no me acuerdo la canción cuál era, pero era muy pesada, muy de... ¿qué está pasando? ¿Qué nos ocurre? Y muy de... fomentaba el pensamiento. Pues la puse y justo en ese momento la jugadora, sin haber dicho nada, sin haberlo usado antes con ella esa canción, empezó a contar su problema a un compañero. Estaban solos por la noche y empezó, ahora está pasando esto y encima a mí. Y empezó y se metió y no le dije nada.
No la conocía, no era una jugadora que ya supiese cómo narro ni nada. Sí, O sea, fue muy intuitivo. La música sí, como creadora de ambiente. La música me hizo todo el trabajo. Sí, hay melodías Sí, ahí. que depende del tono, pues aunque tú no las conozcas ni las hayas oído nunca, pues te pueden marcar y te guían en una dirección. Con una música, por ejemplo, con un ska no te vas a poner a contar una situación romántica o de pérdida emocional. Yo no te veo como sí, pero legaliza y todo ahí. No, es que he perdido... Imagínate con un ska, es porque es que la música marca muchísimo, una cena familiar, ¿vale? Y de fondo pones música clásica, vale, ya te imaginas una cena familiar, pones ska, Te va es otra cena familiar totalmente diferente. Sí, marca el tono. Se moja con los contrastes son muy divertidos. Aquí hay que saber, hay que hilar muy fino, pero hay contrastes geniales. O sea. Pero es que también depende de que busques. Pues que si por ejemplo pones un vals mientras un psicópata está cuchillando a alguien, es fabuloso, ¿vale? Pero si por ejemplo... Una canción de los mojinos mientras lo está escuchando, yo no veo... Es que hay música que realmente rompe totalmente el hilo. Por ejemplo, pones una música de los mojinos. Por eso, por ejemplo, eso juega mucho Tarantino. A coger canciones que no tienen absolutamente nada que ver con lo que hay y cambiar por completo el concepto de esa Claro, canción. pero porque hila muy fino, tío. O sea, yo la canción de Comanche ya la he asociado a sexo anal para el resto de mi vida, después de Pulp Fiction. Claro. Sí. Y él pretendía utilizar Aima y Sharona, que es peor todavía. Ya. A violación anal brutal. Sí, es una película de Disney, por cierto. La cosa es que Pulp Fiction es la primera película de Disney con violencia anal, ¿vale? Vale. Porque la compró cuando ya estaba hecha. No se la va a hacer. Hombre, Pues cierto. yo diría que se nos ha acabado lo más esencial, es decir, cuando tú, digamos, de la comunicación oral, o sea, la descripción del ambiente. Decía... Hombre, creo que ya lo hablamos con el tono. Sí, pero porque si tú puedes, no me decir, no, estoy en una habitación oscura, que lo dice más pausado, como, estamos en una habitación oscura, la luz es tenue, que depende con qué tono lo estés hablando. Es decir, el tono, ya lo había dicho yo antes, el tono marca mucho de... El tono es brutal. El tono te mete en la acción. Vamos a hacer un pequeño juego, aprovechando que esto es de audio y que nos están escuchando, y vamos a decir una frase cada uno en un tono diferente. Así, esa habitación te parecía extraña. Era una habitación extraña. Esa habitación te parecía extraña. Esa habitación parecía extraña. ¡Oye, Mario! ¡Esa habitación te parecía extraña! Esa habitación parecía extraña. ¿Ves? Es un juego muy sencillito y cada uno con su estilo. Y es una frase, el tono marca muchísimo. Podemos aprovechar esto, los olores y otras cosas no vamos a poder hacerlo tan explícito. Pero es verdad, el tono es importantísimo. Otra cosa que no hemos mencionado ni por asomo es los sonidos. Porque estamos hablando de la música, de Sí, todo. eso también Pero, se coño, me ocurrió antes, perdón que te acuerdes, que no lo solemos utilizar mucho, pero me encanta. Por ahí hay una melodía que utiliza mucho Néstor, que se la pasó precisamente, creo que fue Lo de Tool, ¿verdad? de Tool, que es el sonido, creo, no sé si es de una fábrica o me lo estoy imaginando, pero yo sé que por ahí hay una melodía que escuché hace no mucho. Yo lo Es muy cacofónica, tiene sonidos de fábrica. Que se escucha un sonido de fábrica y me encanta para partes de ciudades abandonadas o partes industriales ya en desuso de ciertas ciudades. Me encanta. Yo es que cuando oigo esa melodía, yo me imagino una ciudad norteamericana, que es donde se suele jugar mucho, ¿no? La ambientación americana, pues una ciudad del medio oeste estadounidense que su industria se está acabando y queda muy poco sitio donde se realiza industria y se oye en todo el recinto industrial y me encanta esa pero creo que Álvaro se refería a otras cosas. Sí, Yo me refería más en el sentido, por ejemplo, una cosa que hiciste tú, Néstor, en una de las partidas, que es utilizar los jugadores. Había un jugador, se metió en un sitio hiperturbio, donde sonaban como chillidos o gemidos por las paredes.
Entonces, mientras ese jugador, él le está narrando a ese jugador, el resto de los jugadores están haciendo los ruiditos de esos, ¿no? Y eso, primero que te tenías que esforzar por escuchar a la otra y te iba irritando poco a poco, ¿no? Pero es que y te iba agobiando poco a poco. Y ese tipo de sonido, o estás tan tranquilo y de repente sueltas unas cañas por otro. Se hace silencio, ¿no? O no dices suena a la puerta, sino que directamente haces la mesa ¡pum, pum, pum, pum! Y todos se quedan callados. Ese tipo de sonidos. Yo a veces me levanto y abro la puerta y la cierro de un portazo, Sí. ¿verdad? O pido la colaboración de los jugadores. Es una técnica muy interesante esa de los jugadores. Una vez recuerdo que había un personaje extraño, era medio místico, y estaban unificados. Eran 3 personajes, pero eran el mismo. Sí. Pues lo que pedí fue a 2 jugadores Que repitieron que repitiesen lo que yo decía. Y se creó un efecto eco muy, muy inquietante. Además marcó muchísimo al personaje y era interesante porque era el personaje de esa historia. ¿Sabes? Que eso fue interesante. El problema en ese sentido era que justo eso era en mitad de un diálogo. Y la verdad es que agotaba el seguirlo porque te botaba un poco la cabeza, pero sí que creas un sentimiento ahí. Y La otra... o lo otro tan sencillo como... Señores, para llamar la atención directamente aquí. O sonidos... Hay un montón de sonidos súper inquietantes, ¿sabes? De repente oís esto. Y Michael Jackson entra en la habitación. o un kayak, ¿sabes? O kayak o cualquier cosa. Hay un montón de sonidos que están al alcance de la mano. ¿Sabes? Que puedes marcar mucho el tono. Según donde estés y cómo estés. Otra cosa importante. El sonido para mí es uno de los factores más importantes de la narración. Y por eso me cuesta mucho jugar en exteriores. Me canso más, es más difícil que me presten atención, no puedo comunicar tanto. Fuerzas la voz porque quizás si vas a darle un tono, no es lo mismo hacer una habitación cerrada que la percepción auditiva de los jugadores es mejor que en mitad de un parque, en medio de la ciudad, que hay ruido tal, hay que forzar mucho. Yo recuerdo las míticas partidas que hacíamos en el Burger King, que era uno de esos sitios donde no les importaba lo que hacíamos en las mesas. Pues... Qué horror. Sí, y cuando ponían música de ambiente era genial. O sea, yo recuerdo contar una historia de terror medieval, ¿vale? Con los Beastie Boys sonando. No sé qué decir. Vale. Qué grande, tío. Fue lo más anticlimático que te Yo puedes imaginar. recuerdo una partida con Álvaro, que Álvaro... Intergalactic. Yo recuerdo una partida con Álvaro en mitad de Todo Chiringo. Todo Chiringo, que es como un local aquí bastante conocido. Sí, en plan McDonald's. Más Sí, pero Karen. Y está Joder. jugando a Feng Shui, y encima el Japón, no sé si era En un barrio japonés. En Hong ¿Para Kong japonés? sería, me imagino. Sí, bueno, y era oyendo reggaetón mientras estaba en mitad de hardcore. Y Bueno, pero era curioso, ¿sabes? Era como, me está sacando de la partida aunque no quiera, ¿sabes? O sea, que cuidado. Incluso meter un chiste respecto a eso, de estar de repente oyes un sonido extraño y es reggaetón. O sea, que en mitad de la partida meter esas cosas. Eso es otra cosa. También recuerdo una vez que fue una coincidencia súper extraña, porque estábamos jugando una partida y era un sitio que aparecían como unos seres insectos por todo el sitio. Y oyes como el cric cric de los grillos, ¿no? Y justo en ese momento empezó a sonar una alarma en el coche, fuera. Pero es una alarma súper rara. Y nos acompañó durante toda la escena eso. Y fue súper inquietante porque había momentos en los que yo me quedaba callado y seguía aquello. O sea, que también intentad, si tenéis ruido de ambiente, si tenéis ruido que no estaba pensado, intentad meterlo en la partida también. Sí se puede. Si se puede. Es más complicado a Lo que veces. quería comentar, ¿sí? Es más complicado eso, llevarlo a veces a Es la muy parte difícil, porque es muy muy difícil. Los Beastie Boys, Pues yo el no- terror medieval. Pero, por ejemplo, supiste a la verdad que lo ha hecho viajar Una- al presente y que se encontrase con el Beastie Boys. Una cosa... Si lo hace bizarro, lo hace con todas las consecuencias, tío. Partida de terror en exteriores yo no suelo contar. Me parece muy lógico. O sí, porque por ejemplo yo he narrado partidas de terror en mitad del campo en la noche. Claro, pero Oye, son exteriores. Vale, no me vale, jodas. Pero es raro. no es lo mismo. Joder, y que de repente haya alguien paseando por ahí y tú oyes las pisadas a lo lejos.
Yo me acuerdo Sí, pero que... Da un cague que se caga. Sí, pero estás en mitad de la noche, en mitad de la ciudad, y no, vas con en las calles tan vacías, y te ¡Me dominguero! ¡Campeón! ¿Sabes? Te rompe totalmente. Es Yo me como, acuerdo joder, que tío. en la acampada yo tenía proyectado hacer una partida, no me acuerdo de qué era. Creo que iba a ser la de... Ahí, preparado, creo que iba a ser la preparado. de... Hombre lobo. No, iba a ser la de episodio de... O de humano. Iba a ser una cosa que no tenía que ver. Pero tenía el básico de hombre lobo ahí. Y solo por el hecho de estar en el campo y de estar de acampada decidí cambiar de que iba a ser la partida y al final la hice con humanos, pero era de hombre lobo. Y bueno, es de las partes que menos mal me ha quedado, ¿no? Y la verdad es que fue por eso, porque luego dije, coño, estamos en el campo de noche. Voy a hacerlo de esto. Aprovecharlo. Claro, es lo mejor. Además, cuando son gente de ciudad, estar en el campo es como, Dios mío, Sí, el cambio completo. muy desosegante. Lo de usar los sonidos del ambiente, yo tengo una especie de regla interior. Si el sonido va a durar poco, si es una molestia muy momentánea de un tipo que ha hecho y se va, O una puerta que se cierra. una puerta que se cierra, suelo ignorarlo. Suelo ignorarlo porque si prestas atención o lo incluyes en la partida, suele distraer Sí. y luego encima no va a continuar. Entonces, ¿para qué gastas energía contando eso? Pero si es un sonido ambiental que va a durar, como una canción, o un tipo que sabes que va a estar ahí 15 minutos, pues inclúyelo de alguna manera, pero sin quitarle peso a lo que quieres contar. Esa es la regla que suelo usar, lo uso también en los cuentacuentos y cosas así, y me suele funcionar bien. Y no sé, y buscar sonidos ambientales. Por internet hay muchísimos de sonidos de cafetería, algunos son muy prefabricados en mi opinión, muy de videojuego que no te los crees, Sí. pero Además que hay muchos que son demasiado cortos. Si lo pones en un bucle vas a sacarlo porque te saca el quicio al final. Pero bueno. No, pero hay partes muy buenas. Por ejemplo, yo ahora recordando dentro de un disco de los que tengo yo, hay un sonido de una cafetería. Y a mí me parece muy recordando, me mete mucho en una cafetería americana, porque es el ruido de gente hablando y unas tazas que van a un lavaplatos, extracción el sonido de la llamando a la camarera, de la camarera llamando para un nuevo pedido. Y a mí ese sí me gusta. Hay un montón de grupos que tienen interludios. Bueno, antes Sí, sí. he mencionado a Tool y tiene un montón de cortes, pero además de 10 u 11 minutos súper turbios, que para hacer ambientación muy chunga o muy reconocida funciona. Core también tiene mucho de eso. Bueno, hay unos cuantos grupos que se buscan, tienen cosas bastante interesantes. bueno, pasamos al tacto. Vale. Es más complicado. ¿Les parece? El tacto, ¿qué opinan del tacto? Que está súper desabrochado para mí. Pero es que yo creo que también incluso es complicado. los básicos y todos los juegos de rol pasan directamente porque es una cosa tan difícil de usar. El tacto. Hay cosas pequeñas que puedes hacer. Yo ya te digo, la Tan idea, puntual, hay sí, una idea que me pareció, tiene que contarla el que la pensó, que es Néstor, y parece cojonuda y buenísima. Adelante. Cuéntanos, cuéntanos tú. Bueno, a mí es que a mí cuando me lo comentaste es que me encantó. O sea, de repente es que ya te digo, se me quedó grabado a fuego en la mente, porque no lo había pensado, nunca había relacionado el tacto hasta ese momento, hasta que tú me dijiste, el tacto sí está ahí, pero yo no lo utilizo en las partidas de rol. Que era, jugando a las montañas de la locura, pues en esto se le ocurrió coger una hielo en un bol o algo, irselo pasando para transmitir la sensación de frío a los jugadores. Y que los jugadores metense en la mano y tal. No, y me parece una La idea original, es cojonuda, ¿eh? la idea estaba bien porque el frío era muy importante en la partida esa. Tiene regla de hipotermia y todo. Claro, la idea era que realmente no es un juego de tortura, de vamos a torturar a la gente con frío. Pero sí que si querías salir de la caseta, porque era muy importante el rollo de vamos a buscar a esta gente, pues si quieres salir tienes que poner la mano aquí. Entonces llega un momento en que te empieza a doler. No es un dolor de que se te va a caer la mano, pero sí para que percibas un poco la diferencia entre estar en casetas o estar fuera. Y era una partida en la que era importante dónde estabas y qué hacías. Y para quitarse heroicidades falsas o ¡ja, ja! Hace viento, pero no importa. 60 grados, ¿qué? Me da igual, 40 grados, es lo mismo. ¿Entiendes? Que no... Yo creo que el único momento en el que he utilizado el tacto
fue en la partida que masteré esa en mitad del bosque, que estaba en una partida de zombies, ¿vale? He hablado de esta partida en algunos momentos. Estaba en un hospital y de repente se fue la luz. Entonces yo tenía una linterna con la que estaba alumbrando la mesa, que era como una linterna para llevar en el coche, entonces tenía luces como de señal por si había un accidente que la pusieras allí. Y eran luces rojas parpadeantes. Vale. Entonces se iluminaba todo de rojo, se quedaba todo oscuro. De rojo, oscuro. Lo que fue, se fue la luz dentro de la partida, en la narración, y salían las luces de emergencia. Y justo en el momento en que hacían las luces de emergencia, los zombies empezaron a tocar la puerta. Y empezaba como a todo el mundo estar allí. Pero además de que era incómodo visualmente, porque solo podías tirar los dados en unos momentos determinados para ver la tirada, porque se ponía oscura. Pero llegó un momento que ya la gente se estaba habituando a eso. Entonces en cierto momento se apagó las luces y toqué a uno de ellos. Y vamos, metí un bote que te cagan, ¿no? Hombre, yo me acuerdo de cómo Ernesto consiguió que a Pedro le hizo un paro cardíaco. ¿Te acuerdas? ¿Cómo fue? No me acuerdo. La parte que hicimos en tu casa, que estábamos Álvaro y estuvo a punto de meterte una hostia en la cara. que era una especie de partida de 1 a... Bueno, hay que decir que no le dio un ataque cardíaco de verdad, ¿vale? Pero por poco. Pero no me Dios, acuerdo pero de es que llega a hacer eso, 2 segundos más de duración y te parte la cara, de verdad. No, era una partida que era un Ormis, pero no era un Ormis, ¿vale? Una modificación. Y era de 3 personajes. Ah, la de Error Especial Halloween, ¿qué hizo? Sí, una de ellas. El que más o menos se conocían, pero que bueno, que eran unos fracasados de la vida y que entraban en un local pues les invitaban y tal, y cuando entraban como que se quedaban encerrados y eran todas oscuras y tal, bueno, súper turbio todo, ¿vale? Cuando a oscuras no teníamos ahí apagaste todas las luces. Sí. Y creo que en un momento era como que ya las personas estamos ya hacia el final de la partida y estamos en medio de la oscuridad y esperando a que básicamente viniese el loco de turno a matarnos, ¿vale? Y tú empezaste a narrar lento, oís un sonido, Bajando cada vez más la voz. Que al final es que tenemos que impulsarnos hacia adelante para escucharte, porque era como, claro, creéis que algo se acerca, no sé qué, nosotros así atentos y ¡algo te coge! Y Pedro, me acuerdo de que estaba subido a las lámparas, ¿vale? Mientras se cagaba en toda tu familia. Y funcionó. Sí, la verdad que un roce o un eso mientras... No, pero es que no fue un roce, es que lo cogió los salones yo. Está como, esto está de pie, se pasa en todo, y creo que algo así. Y está pasando muy lentamente, hablando muy bajo, nosotros está súper lento. Y fue justo el momento en el que pasó por delante, que ya lo tenía justo detrás, se giró y le cogió. Pero le brincó y además que el chillo se lo llevó de calle. Y vamos, Pedro dejó de ser negro para ser blanco. Así le pasó maquillaje. ¿Vale? Bueno, está bien eso. No me acordaba. Yo sí. Vale, las técnicas de tacto no hace falta de que sean tan agresivas. Yo he hecho cosas más sutiles. Es verdad que el tacto tiene como una especie de complejo asociado. El tocarse, el mover. Tú puedes tocar, cuando das la mano a un personaje, hola, encantado, ya estás marcando el tono con el tacto. Pero luego hay caricias, o agarrarse, o cómo A tocas. mí se me acaba de ocurrir una idea ahora, que es para, por ejemplo, la piquería chulo, por ejemplo, que sería para cuando investigas un cuerpo, por ejemplo, de un profundo o algo así, o de un hombre serpiente o cosas así. Pues un hombre serpiente tiene la piel rugosa, pasas a los jugadores un papel de lija y que lo toquen un poco y lo vayan pasando. Y así, yo creo que también así lo vas metiendo poco a poco, sobre todo un poco de investigación. Plastilina, gelatina. Sí, tocas una sustancia gelatinosa y le pasas un brandy blue a la Lo guapo de la gelatina, si hacen gelatina, suele estar fría. Pues darle un toquecito de calor para que parezca más humano en el microondas y luego pasen a ver qué pasa. Esta es la piel. Claro, porque tú tocas eso y se te va a salir. No quiero saber cuándo fue la primera vez que metiste gelatina en el microondas, Néstor. Nunca lo he hecho. Ya. Pero bueno, la cosa es esa. Hay los calores, los hand-out, los materiales que se dan, muy importante a lo mejor. El material en el que esté hecho. El material en el que está hecho, cómo se hace. Pergamino antiguo. Sí. Pergamino antiguo se puede calentar con un mechero, lo puedes sumergir en té,
para que coja la textura también, ¿sabes? Hay formas, hay un montón de truquitos de estos por internet. ¿Y qué más cosas de materiales? Así interesantes, de tacto. El tacto, lo que iba a decir es que hay muchas barreras. ¿Sabes? Yo no puedo tocar bien o te acaricia el hombro. Sí, se suele decir. Sí, pero En la caricia- hay barreras tanto físicas, porque no tendrás que estarte levantando y yendo hacia el jugador, como morales. Es decir, hay ciertas caricias que no darías a un amigo. Yo suelo usar el tacto. Yo no lo haría, ¿sabes? Bueno, no pasa nada, muerto. No es que sea así, Néstor. Se nota que no hay mujeres hoy, ¿eh? Sí. Bueno, pues el tacto yo lo suelo usar para incomodar, porque suele generar muchas barreras. Incluso recuerdo una de mis primeras partidas así con el tacto, que teníamos 16 años, 17, no me acuerdo, jovencito. Y yo toqué con un setita, empezaba a hablar con uno y cogía a uno de mis colegas, Luis, y le dice, no sé qué, y le acaricié con los dedos, muy sutilmente, no lo están viendo, pero así, en el hombro. Cambió totalmente la reacción y cómo trataron al personaje después de eso. Porque era como, este tío es turbio. Antes era como, bueno, un vampiro más, un no sé qué, tal, no sé qué, jajaja. Es turbio porque me quiere quitar el cacas. Sí, fue un horror homofóbico ahí que despertó. También éramos más jovencillos y yo qué sé. Y fue muy curioso. Entonces el tacto. Bueno, y luego el tacto es vital en muchas cosas. Decía, por ejemplo, en Lívido, había una partida en la que le daban helado a un personaje y el helado se caía y manchaba la ropa y había que quitarse la ropa y lavarlo, no sé, y el helado estaba frío y cosas así. Eran unos buenos ejemplos de tacto. Era una partida para 2 personas, no que sale en el básico de Lívido. Y es un ejemplo curioso en el que las barreras así morales no están tan claras. Pero es que el libido es mucho el libido. No sé. ¿Qué juega con eso, vamos? ¿Qué juega con eso? Ya. Estaba curioso. Y luego tenía varias ideas curiosas en cuanto a sedas, terciopelos, tipos de ropa, cosas mucho más interesantes. Lo que pasa es que a veces es llevar todo eso encima para que lo toquen en cada momento. Es como las imágenes, buscar el momento adecuado para que... Sí, que... Lo que estaba comentando antes Humberto, de pasar el papel de lija o lo que sea, el Bondi Blue, que lo está comentando todo ahora, yo creo que es mejor una buena descripción. El tener, además que es más engorroso el llevarlo tú a cuesta. Sí, hombre, yo lo Donde que quería está decir buena era definición. si se hacía en una caja y se por segundo. No, pero que aunque yo tuviera la opción de Yo- hacer a ver, cosas, yo no yo no dije- lo haría. Otra cosa es, por ejemplo, estás en una habitación oscura, extiendes la mano y tocas esto, le das que el tío esté con los ojos cerrados y le das algo para tocar, eso sí. Pero no es decir, estás investigando algo y tiene tal... No, yo prefiero decir, pues, corta como un papel de lija, no sé qué. Yo lo prefiero eso antes que dárselo a tocar. Yo creo que el tacto, además de lo que dices tú que es muy incómodo, es como mejor no abusar de ello para que los momentos puntos en los que lo utilices, que sean de verdad, momentos cojonudos. Pero son formas de ver. Pues nada, pasamos al siguiente sentido. Sí. Olfato. Desaprovechado totalmente. Es que tampoco, ¿qué hace? O sea, es que el olfato es muy complicado, porque este es peor incluso que el tacto, en el sentido de que... Mucho vale, más complicado de utilizar y yo eso sí, yo si en una partida fuera a utilizar el olfato sería una vez en toda la partida. Pero es que... para darle énfasis a algo pero muy puntual, muy... Pero y imagínate, mucho por más ejemplo, engorroso de trabajar con él. lo típico del incienso, ¿no? Vas a ver a unos herméticos y tienen todo lleno de incienso por todos lados. Joder, es que luego sales de allí y es que el tufo a incienso sigue en la habitación. Es que no es como luego guardo el papel de lija o guardo el Blandy Blue. Es que quitar ese olor es mucho más difícil. Pero ¿sabes lo que haría yo? Pero un soporte total. Es decir, tanto yo, por ejemplo, una carta que recibo... Un pedo en un tarro y dice, ábrelo bueno. No, sería... Por ejemplo, se ocurre una carta. Una carta, ¿no? Que se utilizaría el tacto o la vista y se podría utilizar el olfato con ello. Es decir, utilizarías el soporte Los visual. paritos de perfume que te dan en los... Exactamente, y lo que haría sería la carta, está el lenguaje escrito dentro del soporte físico de la carta,
Luego le pondría perfume, por ejemplo, si quisiera lanzar una carta de amor y tal, pues lo rociaría de incluso perfume, algo- y solo se quedaría impreso en la carta, no tendría que ir en toda la habitación. Pero por eso digo que es muy difícil de utilizar el olfato y solo lo haría una vez en la partida. Una vez. Por Y ejemplo, con mucho cuidado. algo que podría funcionar de puta madre con lo que dices tú es eso, coger una carta, echarle colonia para que Exacto. esté impregnado de eso, lo cierras en el sobre que no tenga ningún olor. Y que tú durante toda la partida o en las anteriores partidas de la crónica o lo que sea, vas poniendo, vas hablando siempre de una marca, un perfume, un aroma y tal. Cuando abras la carta, antes de leer nada y huele el perfume, ya vas a saber de quién es la carta. ¿Sabes? Como también lo del típico símbolo del beso y tal. Pues cosas así, ¿no? Sí, a lo Que mejor. sin decir nada, que sea más sutil que decírselo. Asociar Porque un- decírselo ya, si estás describiendo algo es porque algo tiene. No, pero yo me refería que utilizar la carta como un elemento que englobase tanto el soporte visual como el soporte No, sí. olfativo. Pero ya te digo, a mí el olfato es que es lo que tú dices, si estás en una habitación y la llenes de incienso, es que te va a durar durante las 4 horas de partido, a las 5, va a tener el olor de incienso y vas a estar hasta las narices. Hasta las narices, claro. Hasta literalmente. Yo creo que el olfato se puede marcar el tono de muchas partidas. Sí, pero es que tiene que ser puntual porque tú no puedes hacer cambios con el olfato. No, Pues si pero- tendrías que estar ahí con los sprays al lado tuyo y... Lo del incienso, yo conozco gente que dirige partidas y pone incienso antes de empezar. Y que marca toda la partida con el incienso. Hace partidas nocturnas normalmente y un toque más íntimo. No tiene nada que ver con la de líbido, no me miren así. Ya. Y luego la otra cosa que tiene el tema, yo pensando, se me ocurrió para esta sección, nunca lo he probado, pero vas a hacer una partida en el medievo, pues a lo mejor coger un cuenco que huela a tierra húmeda. ¿Sabes? Tú hueles eso y estás allí, ya estás en el campo de alguna manera. El olfato es el sentido más primitivo que tenemos, que nos conecta rápidamente con mil cosas. Basura, comida, olor a naranjas, un perfume, ¿sabes? Sudor también, un olor desagradable, pero a lo mejor quieres marcar un esto, entonces le dices, huele mis calzoncillos, toma ahora. Como que no, ¿no? ¿La partida del líbido eso? No, la de líbido no. O con otro sentido, menos desagradable. Entonces, todos estos olores, yo creo que se podría buscar formas de sacarle más provecho, ¿no? Sí. Está muy... A mí se me ocurrió lo de la tierra húmeda, digo, coño, la próxima vez que haga una partida en el campo... Pero es que es lo que medieval, no es un olor desagradable per se. Es que el olor es complicado de llevar al rol. Que yo diría que incluso más que el tacto, que es muy complicado. Sobre todo no propasarte mucho con ello. Es que, No, porque marea. Es que satura, si utilizas demasiado, por ejemplo, perfume, saturas a lo y puede resultar desagradable a la hora de jugar. O sea, hay que tener un cierto tacto y un cierto mesura a la hora de utilizarlo. O sea, Hablando de líbido, en ese sentido, que tiene bastante en cuenta todos los sentidos, te comentaba eso, que cuando fueras a hacer un personaje, pues aprovechando te pusieras otra colonia, te vistieses de otra manera, contaba un montón de truquitos, cámbiate el champú y el gel, ¿sabes? Que emanen otros olores. Y era bastante curioso. Yo como... iría a la línea que comentó más o menos Álvaro antes. Por ejemplo, supongamos que tienes una crónica con varias temporadas. Y supongamos que en la primera temporada sacas el maloso de la vida, ¿vale? Y ese maloso está asociado a algo, por ejemplo, a la rosa, ¿vale? Súper arquetípico. Muere en la primera temporada. Pasan cosas en la segunda temporada, por ejemplo. ¿No sé cuánto? Llega a la tercera temporada y sigues investigando lo que ha pasado en la segunda temporada y no encuentras el culpable. Y que a lo mejor en el final, ya cuando estás a punto de terminar la tercera temporada, en una partida final, vuelvas a encontrar una rosa. O metes en el ambientador de rosa. Cuando los jugadores lo huelan, asociarán directamente eso con el malo de la primera temporada y sabrán, mierda, ha sido el mismo de antes, por ejemplo, ¿vale? Marcar... Lo que tiene olores, ahora que acabas de decir eso, que tiene olores marcadísimos y son fáciles de alcanzar, son las especias y algunas plantas, que tan sencillo como restregarlas entre las manos, ya te huelen todo el rato. O especias, ¿sabes? No es lo mismo, clavo, pimienta, menta, ¿sabes? Tienen olores muy fáciles y en botecitos.
A lo mejor... barato. Y barato. Por ahí se podría hacer algo. Lo que habría que Las buscar... esencias estas de los quemadores también, de la velita y el quemador, ¿no? Hay esencia de todas las flores que de cardo. Lo que tiene eso es que es más ambiental, como dices tú, y luego para quitarlo peleas. Ese es el problema. Pero los botecitos no, porque es como... Hombre, lo que puedes hacer es abrirlo, dejar abierto un momentito y eso le vas pasando un poco. Cierras y normalmente las especias tienen eso, de una vez cierras el bote se le va muy rápido el aroma, porque es que está emanando del eso, no se esparce por la habitación. Canela, tal. Hay un montón de olores que se podrían marcar. O coger a lo mejor 2 penejotas o 2 cosas y marcar los olores esos. Y ya está, y luego usarlo el resto de la partida. Podría ser interesante. Voy a ver si lo puedo probar. Pasamos al siguiente sentido. Sí. Queda ya solo el gusto, bueno, el sexto que lo hablamos. El gusto. Que he visto después de lo que hemos hablado del olfato, creo que el gusto va antes, ¿no? Vamos a ver. Que el gusto también es También es que ¿Cómo lo pruebas? exacto. el líbido. Ya te gustaría. Pues Pues eso no. puede jugar sin sexo, que lo sepan. Sí, pero Y en grupo Pero ¿quién y... quiere? Quitas lo divertido del juego. Exacto. Eh, Como si quitas los PX en una partida, o sea, ¿qué mierda es eso? A ver, el gusto es complicado de conseguir también porque tienes que ir también, bueno, dejo probar esto, no sé, es también tiene muy puntual, no te vas a llevar, bueno, si haces la partida en la cocina de tu casa, vale. Es que yo me imagino, o sea, que al final, si tienes que hacer eso fuera de tu casa, necesitas el puto bolso de Mary Poppins para poder llevar todas las cosas, o sea, necesitas llevar el portátil para ambientar, con sonido, un montón de fotografías. Por eso digo que está el portátil. tiene que ser algo puntual, tiene que ser algo que quieras remarcar mucho en esa partida, entonces solo llevarás ese soporte para eso, no te vas a llevar todo, simplemente. Si quieres algo de gusto, pues yo qué sé, se me ocurre ahora, está en la cafetería en la que suelen reunir los PJ y sirven un café horrible. Pues preparas tu peor café ese día y se lo plantas delante a los personajes. Sí, bueno, todos tenéis que probar un sorbo. Y todas eran mierda. Y ya está, ya consigues que esa cafetería, cada vez que entres en esa cafetería, lo primero que digan los personajes es, ¿quieren café? Ni de coña, sírveme agua. También lo que puedes conseguir es hacer cambiar la ambientación, o sea, dentro de una hora en la partida se desarrollará en urgencia. Hombre, he dicho tu peor café, no tu café envenenado, ¿sabes? Eso me acaba de recordar una cosa que no hemos tenido en cuenta, pero todos estos sentidos son importantísimos, pero sobre todo en los vivos también. En los vivos se usa muchísimo. Y lo de los olores en los vivos, como tienes varias salas, Eso sí. gana muchísimo. Y en el hanao tienes que poner elementos que recuerden todo lo que estás viendo, buscar un entorno coherente. Ahí gana muchísimo. Y la comida, en los vivos, nosotros la usamos muchísimo. Hacemos una partida de italiano, pues mira, a lo mejor no cocinamos tal, o sí, hacemos pasta, o pedimos pizza, pero hacemos en japonés, pues ya sabes dónde vamos a pedir. O un chino, pues ya por ahí. O una partida en una cantina mexicana o en la España del siglo de oro. No sé, Pues he pedido- quesito y jamón. Tiene peligro una cantina americana. Pero en el Si siglo de lleves oro... para beber tequila, el vivo se va al carajo a la media hora, ¿sabes? Puede empezar como una partida seria Qué rápido. de Hay que tener cuidado, de narración adulta y terminar con una partida de Se puede beber agua simulando tequila y aparte Ya, que tampoco pasa nada. Mira, Dos ¿cómo chupitos- quieres hacerlo? Dos chupitos de tequila y ya está, no, Sí, una no. botella entera, pero... Oye, si vas a abrir la botella que está la gasta. La gente que prefiere quedar para beber que para jugar. Parecemos normales. Sí, que vamos. Luego, no, pero se queda para beber si quiere un día, pero para jugar otro. Sí, Se puede combinar. Pues hicimos una partida del siglo de oro, hicimos queso curado, jamón pata negra y vino. ¡Guau! Genial. Quedó muy bien en la ambientación. Ya no me acuerdo de nada, pero... Yo, sobrado, con patas negras, O sea, ¿Eh? que yo veo un problemilla, yo al menos soy de digestión pesada, entonces después de comer, como que mi capacidad narrativa... Oye, pero darle un mordisquito a cada cosa. No. No que tú una tracona y ves. Coño, pero ya que jamón de pata ya que negra. abres el queso no lo vas a malgastar. No, pero son piquitos, y estás jugando. Además, estás preocupado porque el conde te quiere llevar a la Inquisición y estás fastidiado. Oye, si Entonces, me muero, al menos que me muero con todo así, relleno, perdón. Que te angustia y a comer. Exacto.
Es que también tienes que tener cuidado con la comida, con personas... Como gente como yo, o sea, con escoria. Otra cosa es la comida. En las partidas suele aparecer, pero no suele tener nada que ver con las historias. Sí. Aparecen las papitas, las roscas o palomitas de maíz, para que nos entendamos. Aparece refrescos. Hay momentos... Hay un momento que sale de la partida porque empieza a comer. Hay un momento en mi partida, suele ser mi padre, que a veces de vez en cuando aparece y dice, comida para todos. Y yo, Bueno, está narrando la muerte de un PJ. Y claro, ¿no? Y además todo el mundo dice, Ha pasado. perfecto, perfecto. Y nada, y se interrumpe la partida ahí. O está diciendo, no, en ese momento el conde se acerca a ti y se pierde todo ahí. Se hacen pausas. O se busca un momento en la partida, los personajes también tienen que comer normalmente. Pues buscamos una forma de integrar eso. Hacemos una escena a los Pulp Fiction, a los Reservoir 2, perdón, antes Se de... pone a hablar de Madonna y polla. Sí, algo así, pues se pone a hablar algo de la partida desde una forma más extendida mientras se come. Y puedes marcar los personajes. O buscar comida que marque lo que estás haciendo. Si estás jugando una partida de los 5 anillos, hombre, no es cuestión de comer sushi todos los domingos, pero... pero sí buscar a lo mejor, la cena con el daimyo, pues ahí. O la ceremonia del té, o... Sí, cositas así. Yo recuerdo una partida de Tulu que un colega mío dijo, no, y hay un tío que les invita a comer y es súper turbio y les hace beber un potingue extraño. Los voy a hacer. Al final nunca llegaron a la partida. No sé, nunca se jugó esa partida, pero él tenía comprado ya los zumos, sabía cómo los iba a mezclar. Había ido a Mercadona, creo, y había comprado las latas más extrañas y psicodélicas posibles. Como una rellena de jalapeño. Sí, cosas así que las ves y dices, esto no se lo puede comer nadie. Yo. Bueno, José es uno de los compradores. Pero siempre hay comidas que se salen un poco de todo este juego. Pues él, para marcar lo estrambótico del personaje, hizo una comida con eso. Luego, ¿qué más así de gusto se os ocurre? Es que normalmente va muy relacionado con la comida, porque no te vas a poner a lamer en el suelo. No, ¿Qué coño es esto? no, tío, ¿sabes? Ya. No, por eso digo que normalmente el gusto es muy relacionado con la comida, entonces solo utilizas para eso. No creo que vayas a utilizarlo para nada más. Es muy complicado. No, el regusto que se te queda después de una resaca. Una idea que tú no veis- vas a emborrachar los tíos para el día siguiente demostrar que juegas una partida de resaca, ¿no? Una idea que tuve yo en su momento, que nunca llegué a realizar, era una partida de saltado en la que los personajes pasaban hambre porque estaban de tránsito y estaban huyendo de la justicia. Y mi idea era empezar a las 4 o 5 y a las 9:30 o así, ¿sabes? Empezar tú a comer antes de ellos. No, esa es buena, pero no, lo que tenía pensado era tenía que comprar una bolsa de pan que tenía guardada, pues abrir y que la oliesen. ¿Sabes? Que oliesen el pan, el olor del pan así, Sí, porque lo la verdad, pasara y luego... es uno de los sentidos más... Si pasan sed, el gusto- le hace comer, les obligas a comer pan y no de beber en toda la tarde. O sea, el gusto y el olfato están muy Muy relacionados. asociado. Está demostrado científicamente que el olor activa las glándulas salivales. Entonces, es muy importante también el olor a la hora de mostrarles olores a los jugadores de comida y cosas así. Sí, pero José tiene una idea cojonuda que no tiene nada que ver con el rol, pero que debería llevar a cabo algún día, y es hacer ambientadores de coches con olor a pan recién hecho, pan recién hecho, y a pollo de asadero. Eso sería... A todo el mundo le encanta El esos del olores. pan, el del olor de pan. ¿Cómo que no? Pero imagínate, haciendo el trabajo y tu coche oliendo eso, y tú, y a llegar a casa y comerme un potaje, cago en todo. No, yo el de pan sí Bien. me lo pondría, el de pan... Bueno, recién hecho me yo creo que el olfato ya ha dado mucho de sí. Vamos a pasar al último sentido. encanta. Es esto. Al último. El séptimo, decían los caballeros, ¿no? Sí, Sí. el sexto era El básico. y el séptimo no sé qué coño era, pero por supuesto el primero que alcanzarlo era Seiya, porque sí, Bueno, ya igual. Vamos, Sí, vamos al rol. No tenía que haber hecho el comentario sobre lo siento. Y luego tenemos que recabar los ojos, ¿verdad? Vale, pues el sexto sentido. ¿Y cuál es el sexto sentido? Pregunta. Es el yo. Hostia, Pero bueno. Llevo
desde que pusieron ahí, pusimos ahí, que lleva de los primeros, esto fue de las primeras cosas que pusimos, desde que está la encuesta esperando para decir ya los men. No cuento. Ahí, Bruce Willis, a veces me he muerto. Pues ya, ahora venga, ya podemos seguir. Ya está, ya me he liberado, ya podemos dejar el podcast y lo que... Ya podemos cerrar el podcast. Ya está. Sí, bueno, la gripe de Humberto nos afectará a todos. Sí. El sexto sentido, ¿qué pasó? ¿Que Bruce Willis no? Venga, yo ahora que no haya visto la película, no importa. Yo sí, hasta que no lo has visto que es por el culo. Basta, señores. Vale, cuando pusimos el sexto sentido, es un poco buscar cuál es el sexto sentido en las partidas y me gustaría saber, sin que me digáis cosas cinematográficas, Que no tenga nada que ver con Bruce Willis. ¿Cuál creéis que es? ¿O qué pensáis que puede ser el sexto sentido? ¿Qué se puede usar que no hayamos dicho con los otros sentidos? Yo lo primero que pensé era la inquietud, lo antinatural, el jugar con lo desconocido, jugar con el... Sí, con lo antinatural. Pero es que para mí eso es demasiado concreto para un tipo de ambientación, digamos, sobrenatural en la partida, pero no tiene por qué, porque Sí. bueno, sí, tiene que ser algo sobrenatural, pero por ejemplo con hadas puedes hacer, no tiene por qué ser de mal rollo, me refiero. no, ya, pero implica que haya algo sobrenatural, mágico, barra lo que sea. Generalizando más, para mí, el sexto sentido al que estamos haciendo referencia sería en sí el leitmotiv de la partida. Es decir, ¿tu partida de qué va? Va de amor, va de odio, va de venganza, va de supervivencia, Yo creo que va no. del miedo a lo desconocido, va... ¿De qué va? Vale. La ambientación que estás creando y un poco el mensaje que quieres crear. Tu partida tiene moraleja, no tiene moraleja, es del caos, ¿sabes? Es una partida sobre lo caótico de la existencia que... Vale. Y eso marca el sentido, entonces. Sí, o sea, marca todo lo que... Un poco a grandes rasgos. Es decir, no es lo mismo una ambientación como lo que dicen los de horror, de horror personal de vampiro o sobre la huida, no sé, de lo que sea, o por ejemplo una partida de cine negro en Los Ángeles donde alguien ha matado a la persona que tú querías y lo único que busca es venganza, vale. Cambia la manera de interpretar, la ambientación, la ciudad, los personajes que salen, como lo cambia todo, o sea, es básicamente la realidad en la que juegas y cómo actúas frente a ella. Vale. Pienso yo que para mí eso Bueno. sería... ¿Y Humberto, qué visión tienes tú de sexto sentido? Contrólate. Alguien tapado con una sábana y... Me cago en tu alma, ¿sabes? Que yo callando, entonces... Mira. Venga, a ver. Yo estoy más con Álvaro, con la inquietud. Tanto... Pero no en el sentido de... No, de igual, de amor, odio, lo que sea, inquietud. Tú no vas a saber lo que está pasando, no sabes qué va a pasar. Eso te genera una inquietud. Eso sería el Y conflicto, te pone tenso. el conflicto, digamos. Sí, pero da igual, es que siempre. Ya sea ansiedad, vas de ansiedad ya sea por el amor, por odio, por inquietud de que no sabes qué coño está pasando. Todo eso te crea una ansia, un estado de nerviosismo en el cuerpo. Entonces eso quizás es lo que estamos hablando con el sexto sentido. De que la mente te está haciendo que estés tenso. Pero tenso ante la perspectiva de que no sabes qué va a pasar. Tanto de amor como de... Si consigues eso en una partida, chapó. Ya sea por cualquier motivo. Pero si lo consigues, chapó. Bueno. ¿Y cómo se consigue eso? A ver. Joder, pues ya hemos dado herramientas suficientes, me cago en la leche. ¿No? Yo creo que no. Hombre, a lo largo de todo, si sigues todos los pasos, Sí. no me refiero de hoy, sino coges todos los podcasts que hemos hecho Sí, bueno. y ya, y si consigues que... O sea, que se tienen que oír como 8 horas para... Mala suerte, haberlo ido escuchando paso a paso. Yendo a la línea de Alberto, por ejemplo, en la... No, di algo concreto, hombre. El No programa- se me ocurre ahora sí, tendría que estar revisando. Espérate, antes de decir con esto, tu visión de... Bueno, aparte de que tenemos más sentidos, aparte de los 5, como el propio sentido, ¿sabes? El sentido de donde tenemos el cuerpo, del equilibrio, del calor, el frío. Tenemos más sentidos que se suelen ignorar. La intuición. El equilibrio, ¿sabes? Ahí la intuición es más complicada de tapar. Tenemos, para mí el sexto sentido en los juegos de rol es el ritmo narrativo. La capacidad de entender más o menos la historia para que te marque tonos y un poco lo que estabas diciendo tú. Te marque un tono o dónde te quieres mover
¿O cómo quieres hacer las cosas, José? Así, en plan, claramente la historia va por este ritmo y ahora tengo que contar la trágica pérdida de mi esposa. Pues eso es un sentido más. Y se puede marcar, aparte de con los otros 5 sentidos que lo apoyan, con comentarios, recuerdo, hacer un poco referencias también por ir uniendo a cosas más difíciles de apreciar. Sientes algo, notas, recuerdas algo, ¿el qué? Y pedirle colaboración al propio jugador para que se implique y él mismo busque esas imágenes, porque estas imágenes son muy personales. Si las crea el máster, se pierde parte de la magia, se pierde parte de todo lo que se puede conseguir. A mí una técnica que me gusta mucho y he nombrado en otras ocasiones es el preguntar por pensamiento, directamente. Bueno, está claro que estamos a punto de fracasar, nos ha ido mal esto, o estamos a punto de triunfar, pero depende de que mañana podamos tirar el anillo en el volcán. ¿Qué estáis pensando? ¿Qué piensan? Entonces, según lo que responda cada jugador, creas un ambiente y puedes jugar desde ahí. Y ya todos los sonidos, todos los sentidos que metas, ya los ha marcado el propio jugador. El ritmo narrativo un poco. ¿Es donde lo meto yo? Bueno, Álvaro, ¿alguna cosa por decir? Nada, es que ya existe un podcast sobre el ritmo. Sí. Un preconcejo sobre el ritmo directamente, así que me gustaría saber, porque además como lo comentó Humberto, tengo curiosidad, ¿cómo lo harías tú para crear eso, para crear esa expectación, esa intuición, o como coño lo quieras llamar? Porque crearlo en miedo pues es como bastante más intuitivo, ¿no? Lo que tienes que hacer. Te puede costar más o menos, hay más o menos herramientas, pero bastante más intuitivo. Pero por ejemplo, en una historia de amor, ¿cómo lo harías? Para crear esa tensión. ¿Cómo esa tensión amorosa? Sí, eso, en una de venganza, de estar viendo a tu enemigo y está allí. Yo creo que sería interesante enfocarlo en diferentes géneros, decir un par de ejemplos de cada cosa. Para mí, cortito. Sí. El rol, o sea, lo que es en general, contar historia, es lo que tú dices de ritmo y también lo que dijo Humberto de conflicto. Entonces, bueno, nosotros ya hicimos un poco sobre antagonistas y conflictos, más o menos. Entonces, yo creo que simplemente lo que tienes que hacer es, lo único que simplemente, entre comillas, ¿vale? Es todo el trabajo. Crear un mundo concreto con un aspecto concreto, ¿vale? Y un conflicto para que ese personaje quiera interactuar en esa historia o en ese mundo. Si consigue esas dos cosas, la historia está hecha. Vamos a dar herramientas, vamos a intentar aterrizar un poco, porque todo el mundo más o menos lo que dices tiene mucha lógica, pero dice, ¿y ahora qué? Como lo que acaba de decir Álvaro, es bastante real, vale, muy bien, y quiero llevarlo a la práctica. Por ejemplo, para mí, la historia de venganza, a mí por ejemplo me gusta mucho el cine de... Yo creo que funciona muy bien para la venganza, ¿vale? Lo que pasa es que también tiene que ser o una cosa muy real o muy onírica. Es como muy extremista el cine negro, ¿vale? Si es muy real, tiene que ser muy policial, muy investigativo, un ritmo lento que implica amor, que sea un poco pesada la partida, pero que funcione, pero si consigues sobrellevarlo, genial. Si es una cosa muy onírica, tiene que ser muy dramático, incluso muy exacerbado, o sea, Sin City, Max Payne, ¿vale? Esa cosa de... me metieron una bala entre ceja y ceja, pero por el odio y las ansias de matar, me levanté y seguí arrastrándome, desangrándome, ¿vale? Bueno. Hay que conocer también a la persona para conseguir esos efectos. Yo, eso es lo que acaba de decir Humberto, le veo bastante sentido, conocer a la persona. Y aparte, buscar lo que habla con esa persona. En el tema del amor, por ejemplo, yo buscaría recuerdos, imágenes, ¿te gusta el campo, la playa? Buscar una imagen positiva, asociarlo. Es decir, pues él te lo quitó. ¿Él te lo quitó? Sí, la venganza, lo que está diciendo. Ah, bueno, eso es venganza, yo estaba en amor, yo estaba intentando construir algo más positivo ahora. Coges un ambiente, por ejemplo, un parque en el que siempre das de comer a palomas y hay un lago cercano donde los amantes se montan en las barcas y se lo recorren de lado a lado. Y tú estás ahí. Y es describir el parque, describir tal, no sé qué, porque el sexto sentido se tiene que expresar casi siempre desde los otros 5 sentidos. O a veces desde en guías, en pensamientos o otros aspectos al jugador. Es decir, y la recuerdas o recuerdas el amor.
y que el jugador marque el tono. A mí, yo me acabo de... Ahora, como estabais hablando, se me ha ocurrido una cosa para que podría servir para más elementos, pero también para lo del amor. ¿Mm? Y es eso, estás intentando lidiar con alguien, o acabas de perder a algo, o estás a punto de... Entonces decirle, bueno, ¿y cómo ves tú tu relación dentro de 10 años con esa persona? ¿Mm? Dice, pues estoy ahí con hijos, descríbeme la casa. Pero además tú como de muy buen rollo, ¿no? Decirle, claro, y el perro Willy, ¿no? Que correría ahí con los chiquillos y tal. Intentar crear un futuro juntos. Ah, mira, ¿no? qué guay. Como pero además como ni siquiera estás narrando, estás conversando con él como qué guay todo lo que te va a pasar. Pues no lo tienes, tío. Eso hace mucho algo. ¿Y sabes qué? Como la caes en esta cita, como no te cortes las uñas de los pies, no lo vas a tener. Eso pasa. Oíste, Álvaro, otra cosa que ahora retomando lo del sonido. Cada vez que Álvaro pone ese tono y te sonríe, mira, corre, prepara tus personajes, prepara los dados porque algo malo te va a pasar. No, es simple. Vete al Vete al ordenador más cercano y imprime una ficha nueva. ¿Vale? Por nombre, piensa en el personaje nuevo. Ya, de nuevo. Va a ser como Pues mira, lo que acabas de decir, bueno, termina. Enlazando con lo que estoy hablando de amor, a mí se me ocurre cuando son flashbacks, ya sea para atrás o para adelante, me da igual. Como se supone que el amor es muy onírico y tal, ¿sabes? Muy idealizado. Jugar con lo que tú dijiste antes de los colores, e incluso describirlo, ¿sabes? Cuando tú recuerdas o cuando te imaginas un futuro con ella, lo ves todo, a lo mejor, ¿sabes? Lo describes como si fuese como un verano muy soleado y además incluso con esa neblina de... El calor del color. De la Mira, Calor. Todo eso se puede resumir por... Retomando lo de antes de conocer a la persona, se me acaba de ocurrir ahora, si realmente conoces a una persona y vas a una situación de amor y lo has conocido durante tiempo y conoces lo de su relación, las relaciones que ha tenido, Ten cuidado con lo que estás haciendo. ten cuidado también lo cómo lo vas a hacer. No la líes Puede utilizarlo en el beneficio de la partida, pero con cuidado, mesura y Sí, tranquilidad. eso porque siempre. Puedes revivir. Decirle, mira, tengo intención de hacer estas cosas. Exactamente, y si vas a utilizar una parte de una cosa que sabes tú de él, que es bonita para él y tal, pues tú lo utilizas, pero con mesura. Yo recuerdo un antiejemplo brutal de esto que acabas de decir, que era un máster, nunca lo jugué, me lo contaron, que narraba paranoias brutales, tenía un personaje que era él, ¿vale? En la propia partida, el máster, y los otros jugadores estaban así. Y un día creó una especie de batalla más de idea extraña, y cada monstruo que aparecía era una versión retorcida de sus amigos, es decir, los que jugaban la partida. Entonces cogió un reflejo oscuro de cada uno, y luego se lo dijo. No, porque yo te veo a ti como alguien muy egoísta y muy tal, y no sé qué, y a ti te veo, bueno, vamos, te puedes imaginar, dejar... Se quedó sin amigos, ¿no? Sí, se quedó sin amigos. Bueno, yo creo que nunca los consideró sus amigos, ¿vale? El máster. O sea que terminó teniendo... Sus marionetas, yo qué sé. Qué error de persona, ¿no? Yo en el tema del amor que quería contar antes, yo no diría, pues no lo tienes, tío. Ya que quieres generar una emoción positiva, no castigues. Premio. Yo buscaría el rollo de... Ahí lo tienes que conseguir. Sí, exacto, lo tienes ahí. Y cuando la ves, cuando ves sus ojos, ves y dices algo de los elementos que él ha creado. Sí, o si quieres un elemento de competitividad, dice, ahí lo tienes, lucha por ello. Y ahí ya consigues que... Yo intentaría, y esto es la clave para mí del sexto sentido, curiosamente contrario a lo que hace un narrador, ser lo menos directivo posible. El jugador es el que tiene que marcar las pautas, porque es el sentido interno, ¿no? Lo que siente con lo que tal. Tú no puedes meter ahí elementos. Entonces, buscar anclas, buscar elementos que lleven directamente a recuerdos que le despierte intenciones. No, o por ejemplo, lo que dije antes de hacer el flashback al futuro, ¿no? Y él dice, no, pues, sí, el flash forward. Y él dice, no, pues a mí me encantaría que tuviéramos un jardín y tal, y de repente la estás conociendo y dice, bueno, ¿y de qué trabajas? Yo soy jardinero. Algo así, ¿no? No tengas todos los detalles atados para poder cambiar cosas en ese momento. Sí, o... Y hablar de sus anhelos. Claro. Y sobre todo, eso, las anclas, que para mí es un elemento muy útil en las historias. Intentar definir cada cosa importante de la trama con un ancla.
que recuerde de alguna manera eso, ¿sabes? Una cuna, una guadaña, un traje blanco, son cosas que de alguna manera despiertan mil cosas antes. Ya no tienes que definir más. Eso te ahorra al ritmo narrativo y los jugadores ponen lo que ya saben. Que si has hecho bien tus deberes antes de eso, será lo que quieres marcar. Sí, sueltas una frase y ya consigues toda la paranoia en su cabeza. Sí, un olor, un color, un sabor, ¿sabes? Por decir todas las cosas que hemos ido contando. Y sobre todo, si has usado técnicas más avanzadas como un flash forward, o has contado algo del personaje, o estás jugando a historias a distintos tiempos, o personal, ya estás hablando con los pensamientos, si cuentas un pensamiento que ha dicho el jugador, no que se lo hayas puesto tú. Si se lo pones tú queda bien, pero si lo pone el jugador, tiene el triple efecto. O sea, sientes la ira, sientes el dolor, sientes el sufrimiento que te hizo. Sí, te lo acabas de currar, le acabas de meter el sentimiento al jugador. Pero si tú le dices al jugador, ¿Qué sientes? ¿recuerdas a Caroline? Y él siente todo lo que he dicho yo antes, con esa frase, mucho mejor. Porque está metiendo el sexto sentido, por decirlo así, que es el propio sentido personal de la historia. ¿Me he explicado más o menos? Sí. ¿Te sirve la respuesta, Álvaro, antes? Sí. Cuanto más personal, en mi opinión, y yo llevo haciéndolo tiempo, cuanto más personal hagas las historias, siempre consigues muchos más efectos porque los jugadores se implican. Luego a lo mejor no son los efectos que tú quieres, y eso hay que arreglarlo por otro lado, pero generas partidas mucho más intensas, más divertidas y más duraderas, más recordables. Pues eso. ¿Algún comentario más del sexto sentido o de los sentidos? En plan final. No se me ocurre. ¿Van a usar alguno de los sentidos? Creo que A partir de ahora los van a ver distintos. quizás lo explotemos más. Ahora que... Porque quizás ya los utilizamos normalmente, lo que pasa es que no le damos la importancia que cuando una vez recapacitas sobre ellos, le das ahora, por ejemplo. Es que los tres secundarios, tanto el olfato, el gusto y el tacto, esos tres yo casi siempre que los utilizo es con narración. Es lo normal. Es más trabajoso lo otro, yo soy un vago. Y además que es que me gusta más. Yo he conseguido en muchos momentos el narrar algo y ver la cara de asco de la otra persona. Estar narrando la podredumbre, ¿no? Y ver al otro como, ya, como ves que se lo está imaginando. Sí. Que se ha metido, ¿sabes? Que es más, porque, joder, tampoco vas a dejar al sol 2 semanas Un huevo. mostrárselo, ¿sabes? A lo mejor que de casa. No, de hecho sí. Quizás No, mamá, es un estudio del quizás instituto. las herramientas esas de que hemos hablado de los tres sentidos menos utilizados podrían utilizarse para principiantes que no tengan el nivel de imaginación tan activo o para personas que no tienen tanto nivel de imaginación como... Para la gente que está empezando son ganchos brutales. Es como, Por eso te Dios, digo, qué es que guapo. para nosotros no, porque es que nosotros, si lleva ya tiempo jugando al rol... Por ejemplo, ya si es que llevas a una convención es un horror. y cosas de ¡hola! Este tío se le ocurre que te cagas. No, es que para los que llevamos tiempo en esto, no nos es complicado. De hecho, a veces nos trae esta dificultad, porque si te dicen una guarrería en mitad de tal, nosotros los que jugamos al rol habitualmente, muchas veces ya lo imaginamos. Y es como se te queda la cara de ¡uy! La que dice hablar la de ¡y! Tendemos a tener una imaginación demasiado desbordante y genera dolor. Otra cosa en cuanto a las descripciones de las cosas. A mí me gusta hacer descripciones de las cosas sugerentes, pero que no digan lo que es. Por ejemplo, dice, hay una mancha marrón extraña en el suelo. Joder. Y ya, según el contexto, si no hay nadie y tal, pues piensas una cosa. Si es en otro sitio, pues piensas otra. Pero ver el contraste. La última partida que hice, que fue con la gente novata, había un médico y había una tía que era una madre y... Pues a la madre se lo describí súper sugerente, extraño, no sabía exactamente qué era, porque estaba oscuro y era como marronácea el sitio, pero no exactamente. Y más densa y raro, y medio líquida, ¿no? Como una cosa rara. Y al médico le dije que era sangre, directamente. Para marcar también los personajes. Pero eso yo creo que da para otro consejo totalmente diferente. Sí. Por decir, que no hay que decir las cosas muchas veces, es mejor sugerir. Y la mejor forma de sugerir es usar los otros sentidos. No decir guerrero, orco, nivel 27 o... No, es lo que acabas de decir, que las descripciones son diferentes para las diferentes personas. También.
Es decir, que un informático no va a ver lo mismo cuando domina un ordenador que un mecánico o que una ama de casa. Eso a veces es más tiempo, pero en según qué escenas ganas muchísimo. Pues nada. ¿Y tú vas a usar alguno de los sentidos, José, que no has respondido? Hombre, utilizaría más las imágenes porque es sencillo y funciona rápido. Y hombre, no me importaría, por ejemplo, utilizar un poco el olor, porque creo que abarca un poco con el olor, ya sea utilizando el olor o el gusto, abarca al otro. Y hombre, obviamente no se puede utilizar mucho, pero vamos a utilizarlo una vez para marcar una cosa. Creo que funciona muy bien, ¿sabes? Y después, a lo mejor muchas partidas después lo vuelvo a sacar, hacer una relación directa y es bastante efectivo. Yo voy a intentar usar un poco más el gusto, a ver si puedo adaptarlo y quizás los dos secundarios, tal. No, los principales los uso bastante. Y el tacto lo utilizaría en las conversaciones. El tacto, sí. Vale. O sea, si hay a lo mejor, o un tener una conversación más cerca con alguien, si es algo amenazante o íntimo, que aunque no sea tacto, invades el espacio vital, ¿vale? Susurrar en el oído. Susurrar en el oído, si es alguien siniestro o que te desagrada, O agradable. O agradable. Porque vamos. Si pones tus manos encima de sus hombros y te acercas y susurras, ¿vale? Vale. Bueno, pues yo creo que después de estos comentarios de no es mi látigo lo que temen, pues vamos a dar por cerrado este podcast. Ha sido curioso y volveremos dentro de un mes o así, supongo. Ya sabéis que el nuevo horario ya no es tan rígido y espero que lo disfrutéis y que tengáis buenas partidas de rol. Este ha sido un podcast más y este sigue siendo un país que no es para PJ. No para PJ. No es país para PJ. Ah, que no. Pero cada vez más. Sí, yo cada vez más. Yo cada vez no lo toco más. Bueno, acabamos. Adiós. Hasta luego. Chao. Tenemos que invitar a más mujeres, tío. Una aunque sea. No sé por qué lo dice. A lo mejor porque... Ha salido pseudo homoerótico todo el rato. Álvaro el peor. No, pero tampoco es que todo... hombre, para eso no hace falta que ya no haya mujeres, o sea, ya es fácil por defecto. Sí, pero se corta un poco más, como quiere ligar. Venga, hombre. Bueno, yo me tengo que ir. ¿A dónde? No, me he quedado. ¿Has quedado? Sí. ¿Con qué? ¿Seguro? Yo os enteraré. Pero es que he quedado. Vale, me ¿Con tengo que ir. quién? Sí. Mañana, cuando abras el periódico y veas que hay alguien que ha acusado a un joven de 20... Lo tengo en Facebook. Mañana estará llorando en el Facebook. Dirá, Bueno, otra noche igual. Cuando tú veas que está llorando porque otra mujer le ha acusado por acoso sexual, ya sabes. Bueno, cómo que terminar. me tengo que marchar, en serio. Sí, es que voy a... Eso, sí. Voy a acosar a la gente, sí. Hasta luego. Venga, chao. Bueno, vale, ya estoy aquí. Me dijiste que viniera y he venido. No sé qué es lo que quieres, pero quiero saber dónde está Caudín. Decías que tenías información, así que... Bueno. ¿Qué es lo que quieres a cambio?